Tensei Shitara Slime Dataken, volumen 9. Festival de apertura de la capital de monstruos. Capítulo 2. El Festival del Fundador. Después de mis audiencias con los monstruos líderes del bosque de Jura, mis discusiones con los representantes de las naciones occidentales continuaron sin problemas. Hablaremos de los detalles con ellos en una fecha posterior, pero por ahora, todas las señales se veían bastante bien. El banquete bastante extraño que habíamos realizado la noche anterior también transcurrió sin problemas, incluso con la asistencia de personas influyentes de todo el mundo. Realmente, fue un golpe para nosotros. Pero en su mayor parte, hablé solo con personas que ya conocía de antemano. Rigurd y Miormail estaban manejando el lado más práctico de las cosas, hablando con la gente y resumiendo lo que decían por mí. También hicieron saber que los visitantes no deberían tratar de hablarme indiscretamente mientras me ocupaba de mis asuntos. Buen trabajo, chicos. Hablando de capaz. Porque, sinceramente, si alguien se me acercara directamente con una oferta, podría muy bien decirles que está bien, seguro, y quién sabe qué tipo de compromisos tendría entonces. Tener un colchón contra eso fue extremadamente útil. Quiero decir, si ayudara a construir relaciones con otros países, no dudaría en ofrecer todo el apoyo que pudiera, pero era más seguro ser conservador hasta que tuviéramos un mejor indicador de la otra parte. Básicamente, deja de ser un hombre sí con todos los que veo. Además, los hechos eran que teníamos escasez de personal. Una vez que se calmó la emoción del festival, teníamos una montaña de proyectos que abordar y una multitud de problemas que pedían a gritos ser abordados. Ya sea que pudiéramos cubrirlos todos o no, carecíamos de la infraestructura gubernamental necesaria para ajustarlos y ejecutarlos. Si pusiera aún más trabajo en el regazo de todos en este momento, simplemente nos ahogaríamos en todo. Rigurd y Miormail procesaron esto incluso mejor que yo. Su manejo experto de cualquier problema que les ordené que miraran me estaba volviendo complaciente, a pesar de mí mismo. Incluso los mantuve despiertos hasta tarde para la reunión de anoche. De ahora en adelante, resolví para mí mismo después de que la conferencia de emergencia terminara tarde, no podía dejar que me mimaran. Hoy, entonces, mi misión era actuar como el líder nacional que era y dar a nuestros visitantes el mejor servicio posible. Así que aquí estamos ahora, un día brillante y soleado. El Festival del Fundador de Tempest estaba aquí. Si estuviera lloviendo, habría volado las nubes y lo habría sostenido a pesar de todo. Pero esta era Rimuru, la capital de Tempest. La zona norte de la ciudad que lleva mi nombre era donde se ubicaban la mayoría de nuestras agencias gubernamentales, y en lo alto del balcón del salón de actos principal en el medio, miré a la gente de abajo. Más adelante estaba la calle principal, que se extendía desde este edificio y atravesaba toda la ciudad, y hoy estaba completamente llena de gente. Estaba mi gente, antiguos monstruos, más apropiadamente llamados demi-humanos en estos días. Había Magins reunidos de todo el bosque de Jura. Había comerciantes de naciones cercanas, junto con los aventureros que servían como sus guardaespaldas. Incluso hubo granjeros que se detuvieron esperando probar la emoción. Eran un crisol de razas y especies, con más de 100.000, y en este momento, todos estaban esparcidos ante mí. Lenta, gradualmente, me hizo sentir verdaderamente que lo había logrado. Había creado una nación donde el hombre y el monstruo podían coexistir sin conflicto. El sentimiento llenó mi corazón, pieza por pieza. Me consoló. Ahora era casi la hora. Me puse de pie y puse una mano en el micrófono. Damas y caballeros, caballeros, soy el Señor Demonio Todopoderoso. Puaj. Al diablo esto. Un discurso político formal me estaba pidiendo un poco, en realidad, mucho, demasiado de mí. En cambio, opté por improvisar y mostrarle a la multitud mis sentimientos honestos. Soy el señor demonio Rimuru. Es bueno verlos a todos. Entonces, me alegro de que todos hayan aceptado la invitación a mi país aquí. Algunos de ustedes están de visita por primera vez, pero no quiero que ninguno de ustedes esté ansioso. Es cierto, soy un señor demonio, pero no tengo intención de ser hostil hacia ningún humano. Mi esperanza es poder construir una nación donde todos podamos llevarnos bien.
Creo que, en lugar de pelear entre personas y monstruos, si nos unimos y trabajamos juntos, nos espera un futuro mejor a todos. Calculé la reacción mientras hablaba. Todos parecían estar prestando un oído atento, mis propios súbditos, por supuesto, pero también los campesinos que estaban aquí solo por diversión. Sintiendo que tenía algo de impulso, continué. Estoy seguro de que algunos de ustedes desconfían de mí porque me he convertido en un señor demonio. Eso es natural, por supuesto, pero honestamente quiero que creas en lo que sientes. No tengo ningún interés en imponer mi voluntad sobre ninguno de ustedes. Si crees que puedes creer en mí, me encantaría saberlo. Pero si no lo hace, no voy a insistir en ello. La confianza no se crea de la noche a la mañana. No voy a presionarte para que saques una conclusión al respecto, porque creo que la confianza es algo que ganamos construyéndola a lo largo de nuestras relaciones. Roma no se construyó en un día, como dicen. La confianza es un proceso gradual, y eso está bien. De ellos dependerá, supongo, que me acepten como realmente soy. A continuación, quería revelar mis verdaderas intenciones a mis compañeros gobernantes, la realeza y la nobleza de la audiencia. A todos los nobles aquí, cuando regresen a sus países de origen, les pido que sean honestos y cuenten todo lo que vean a sus compatriotas. Ya hemos establecido relaciones amistosas con varios países. Incluso si no confían en nosotros, ¿son esas otras naciones dignas de su confianza? Si tienen prejuicios contra mí porque soy un Slaim o un señor demonio, espero que lo dejen de lado. Eso, por supuesto, dependería de la nación en cuestión, no de las personas que la componen. Los sentimientos de las personas en la audiencia pueden no ser el verdadero problema, pero aún así me gustaría creer que lo que dije tenía valor. Pero también necesitaba dar una advertencia, solo para evitar que sucediera un segundo Farmus. Personalmente, no tengo ninguna intención de hacer la guerra simplemente porque alguien no se una a nosotros. Sin embargo, si intenta imponernos un trato desigual porque somos monstruos o intenta librar una guerra para erradicarnos, no le mostraremos piedad. Creo que todos ustedes pueden entender eso mirando el reino de Farmus recientemente destruido. Esos también eran mis pensamientos sobre el asunto. Podría interpretarse como una amenaza, pero así era como me sentía honestamente. No me gustaba la guerra, pero no tenía reparos en librarla. Si un gobernante alguna vez muestra indecisión, son sus civiles indefensos los que terminan siendo arrastrados a ella. Todo el papel de una nación es proteger la vida y la fortuna de sus ciudadanos. Tenía monstruos reuniéndose aquí porque confiaban en mí, por no hablar de las personas que se mudarían dentro de poco. Mantenerlos a salvo era el trabajo más importante que tenía. Un mundo sin poder militar sería ideal, pero eso era un cuento de hadas imposible. La gente es libre de soñar con eso en tiempos de paz, pero los gobernantes no se dan ese lujo. Como mínimo, se espera que una nación esté preparada para hacer frente a cualquier situación que pueda surgir. Por eso quería dirigirme a la clase dominante que me escuchaba mientras tenía la oportunidad. Para concluir, y a todos los comerciantes, aventureros y campesinos regulares reunidos aquí, les juro que no pondré una mano sobre ninguno de ustedes. Quiero decir, a menos que cometas un delito o algo así, pero de lo contrario, no lo haré. Mi nación se enfrenta a la falta de trabajadores. Tenemos muchos trabajos que necesitan cubrirse, así que si buscan trabajo, me gustaría que todos ustedes consideraran mudarse aquí. Donde quiera que la gente se reúna, nuevas oportunidades y nuevas posibilidades seguirán. Como regla general, garantizamos su derecho a la libre expresión. Esto incluye la libertad de expresión, así como el derecho a elegir el trabajo que desea. Por supuesto, todavía tienes la responsabilidad de tus palabras y acciones, pero a pesar de todo, es cierto. Si esto suena como una nación que le interesaría, entonces, por todos los medios, piense un poco en lo que acabo de decir. En el futuro, nuestra nación está planeando una multitud de eventos. El Festival del Fundador de Tempest, que comienza hoy, es solo el comienzo, y espero que todos lo disfruten. Después de ese llamado al hombre común, terminé mi discurso. ¿Estaba siendo demasiado honesto? Ah, bueno. Solo soy un ex empleado de un contratista de todos modos.
Conseguir este ascenso de la nada no significa que de repente soy capaz de parecer y hablar como la nobleza. Pero a pesar de eso, la multitud que me escuchaba estalló en aplausos. No solo mis ciudadanos, sino que también pude ver visitantes de otras naciones, gritando y aclamando. Algunos de ellos parecían bastante poco convencidos todavía, pero por lo que parece, diría que una sólida mayoría creía en mí y por extensión, en mi país. Por ahora, estaba feliz con eso. Sería espeluznante si recibiera un apoyo del 100% desde el principio. Les había dado mis sentimientos honestos. Ahora tendría que esperar y ver cómo reaccionaba la gente ante ellos. Pero de cualquier manera, el discurso fue una señal de que el festival del fundador de Tempest estaba en marcha. Concluido mi discurso, bajé al salón del primer piso. Allí, fui recibido por mis niños, vestidos con una nueva muda de ropa. Oiga, señor Tempest, ¿usted es el rey de este país? Oh, ¿no les dije? ¿No sabías eso, Kenia? Bueno, no es demasiado tarde para darse cuenta de lo buena persona que soy. ¿Qué tal si me tratas con un poco más de respeto? ¿Por qué habría? Está bien, señor Tempest. Mucho respeto. Mientras pinchaba un poco a Kenia, Alice me dio un fuerte abrazo. Yo también. Chloe gritó, añadiéndose a sí misma a la pila. Me reí, acariciando sus cabezas mientras las quitaba suavemente de mí. Alice y los demás no estaban contentos, pero yo tenía un solo cuerpo. Tendrían que darse cuenta de eso antes de empezar a pelear por mí. Pero sigue siendo una gran sorpresa, dijo Gail. Ryota asintió con él. Quiero decir, yo estaba un poco sospechoso ayer, pero... Oh, no te preocupes. No me convertí en rey hasta después de que los dejé de todos modos. ¿Ven por qué estaba tan ocupado ahora? Bueno, sí. Esa es una muy buena excusa, pero... Kenia todavía no estaba muy satisfecho con esto, pero al menos estaba pensando un poco en ello. Entonces, supongo que todavía no nos veremos mucho, señor Tempest. Oh, vendré cuando esté libre. Realmente, a pesar de lo que parece, aquí soy más un adorno que otra cosa. ¿Qué significa eso? ¿Eres un pez gordo o no, hombre? Traté de suavizar las cosas con Kenia tanto como pude mientras repasaba nuestras reglas para este evento. Está bien, escuchen, muchachos. En un festival como este, es fácil emocionarse y soltarse demasiado. Así que no se dejen llevar y no se peleen con nadie, ¿de acuerdo? Ok. Ese es el espíritu. ¿Tienen sus pañuelos y sus colgantes? Por supuesto. Sus respuestas, al menos, siempre fueron rápidas. Podría haberle pedido a alguien que los acompañara, pero los miembros de mi propio personal ya estaban ocupados. Diablo estaba en el Coliseo manejando el deber de árbitro. Hakuro estaba pasando un tiempo en familia con Momiji y Benimaru me estaba protegiendo. ¿Estás seguro de que no quieres que Momiji pase tiempo contigo en lugar de con su papá? Por favor, señor. Todavía es demasiado pronto para eso. Benimaru parecía ansioso por huir de esa pregunta, ¿no? Supongo que solo tendríamos que esperar el tiempo para solucionarlo. De todos modos, Suna estaba a cargo de un café para el festival, y Shion también debe haber tenido algunos negocios porque no la había visto desde la mañana. Eso, en sí mismo, era motivo de preocupación, pero quería creer que estaba bien. Soei dirigía la seguridad de la ciudad de forma encubierta, y estaba seguro de que me alertaría si sucedía algún problema. Su equipo también estaba vigilando a los niños, así que no vi demasiada necesidad de preocuparme. Hey, ¿qué tal? ¿Algo te molesta? Justo cuando pensaba que no había mucha necesidad de preocuparse, alguien se me acercó. Era Hinata, vestida de calle y de pie allí con su estoque en la cadera. Llevaba puesto un vestido sin mangas, en un color azul marino que se aventuraba cerca del negro, y sus axilas y su pecho apenas se perdían de vista, dándole una especie de atracción inexplicable. El cinturón del que colgaba su espada acentuaba lo estrecha que era su cintura.
Sí. Una vista para ojos cansados. Quería mirarla un poco más, pero luego me lanzó una mirada gélida, así que tosí y desvié la mirada. Oiga, señor Tempest. ¿Quién es esa mujer? Alicia y Chloe me gritaron, ambas un poco desilusionadas. Esta es Hinata. Ella es muy fuerte, ya saben. Peleamos hasta un empate una vez. ¿Eh? ¿Un empate contra esa vieja? Antes de que Kenia pudiera terminar, la punta de su estoque estaba contra su garganta. Ni siquiera la vi desenfundarla, y allí estaba, tal vez a 1 milímetro de la piel desnuda. El más mínimo movimiento de Kenia lo ensartaría. ¿Qué estabas a punto de decir? Solo quise decir que eras realmente hermosa, logró soltar mientras temblaba, con lágrimas en los ojos. Ken. Ryota quería ayudarlo, pero ni siquiera podía moverse. Una mera mirada de Hinata plantó sus pies en el suelo. Gael también estaba congelado, infinitamente fascinado como él. Podía imaginar por qué. Incluso yo le tenía miedo, así que las reacciones de Ryota y Gael eran completamente comprensibles. No seas grosero con ella, ¿de acuerdo, Kenia? Ella también fue aprendiz de Shizu, ya sabes. Eso la convierte en tu mayor, como con Yuki. Kenia me dio una mirada de, ojalá me lo dijeras antes. Entendí cómo se sentía, pero en realidad, esto era su culpa. Sucedió justo después de que le dijera que no se dejara llevar ni comenzara peleas, así que realmente tengo que decir que se lo merecía. La aprendiz de Shizu, espera, de ninguna manera. ¿La chica que se volvió más fuerte que Shizu en solo un mes? Hinata Sakaguchi, capitana de los Cruzados de Lubelius. ¡Guau! ¿Pero eres realmente tú? ¿Por qué no nos dijiste antes? Vamos. Con un ligero sonido, Hinata guardó su espada. Kenia cayó rápidamente al suelo, demasiado nervioso para volver a levantarse. Pensé que me iba a orinar en los pantalones, dijo, un poco pálido. Asqueroso, replicó Alice. Mira, estaba asustado, ¿de acuerdo? Pero creo que fue culpa tuya, Kenia. Kenia se quedó en silencio. Sabía que Chloe tenía razón. Pero, realmente luchó hasta empatar con Hinata, señor Tempest. Le di a Gail la respuesta honesta. Bastante. Un bando se escapó antes de que se pudiera decidir la batalla, así que definitivamente un empate. Espera, huyó, señor Tempest. ¿Dije quién? Maldita sea, son afilados. Dejo eso a tu imaginación, respondí, tratando de salvar mi imagen. No era una mentira, y creo que ya había revelado suficiente verdad de todos modos. Los niños parecían tener más preguntas, pero Hinata los interrumpió. Entonces, ¿qué te preocupaba justo ahora? Recordé haber pensado en a quién podría dejarle a los niños. Bueno, estos niños están a punto de llegar a la ciudad, pero ya ves lo lleno que está. Necesito que alguien los vigile. Vaya. Bueno, puedo cuidarlos. Así que solo estaba pensando a quién, ¿eh? ¿Qué es lo que ella acaba de decir? ¿Hinata cuidaría a los niños? Si eso era una broma, no tenía gracia. ¿Qué? ¿Estás diciendo que no soy lo suficientemente buena para eso? No, 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 en absoluto. Ella me estaba mirando. Tan aterrador ahora me impresionó que Kenia no se orinara encima. Se merecía más elogios. Y tú tampoco me dirás que no, ¿verdad? No, claro que no. Ken. Absolutamente. Por todos los medios. ¿Tú también, Gail? Bueno, está bien. Kenia y Gail inmediatamente cayeron bajo su voluntad. Ryota, al ver su reacción, no aguantó mucho más. No puedo creer que voy a estar contigo, Hinata. Te admiro mucho. Alice también estaba actuando completamente como una fangirl. También admiraba a Masayuki, había mencionado antes, y supongo que Hinata era como una estrella del pop para ella. Y no hay quejas de Hinata,
ya se estaba encariñando. En cuanto a Chloe. Me gustas. Me recuerdas a Shizu. Le dio un abrazo a Hinata, todo sonrisas. Si a Chloe le gustaba Hinata, realmente debe ser una buena persona por dentro, ¿eh? Un poco de miedo alrededor de los ojos, pero eso no afectó mucho a Chloe. Y a menos que me lo haya imaginado, me pareció ver una pequeña sonrisa en el rostro de Hinata también. En un abrir y cerrar de ojos, había capturado sus corazones. Bien, vamos. ¿Por qué no revisamos primero los puestos de comida? Escuché que tienen fideos yakisoba y maíz a la parrilla. Ok. ¡Qué liderazgo! Fue asombroso. Solo podía asumir que los niños estarían bien bajo el cuidado de Hinata. Me llenó de alivio, incluso cuando Hinata se acercó y me susurró al oído. Los cuidaré por ti, pero tú te encargas de Lady Luminous, ¿de acuerdo? ¿Eh? No la había visto anoche, pero ¿Luminous estaba aquí después de todo? ¿O ella decidió hacer una visita? La invitaste, ¿verdad? La vi alegremente preparando un traje de sirvienta para la ocasión. Sorprendentemente, Luminous se había disfrazado de paladín junto a Arnaud y Bacchus para participar en las festividades. Para el primer día, ella se uniría al grupo de la realeza y la nobleza en el recorrido por las instalaciones que yo estaría dando. Los paladines calificaban como nobleza, como decía la regla, por lo que estaba perfectamente bien mezclada con la gira. Muy astuto de su parte, supongo que se podría decir. Incluso se quedó anoche en la nueva iglesia que había construido en esta nación. No tenía ni idea, lo que demuestra lo bien que se había ocultado. Gracias de antemano, dijo Hinata mientras se iba con los niños. De repente, sentí que tenía mucho más de qué preocuparme. Mientras tanto, Hinata prácticamente saltaba por la calle. Ella me atrapó de nuevo, ¿no? Lo sabía. En el momento en que Hinata se perdió de vista, sentí una ligera palmada en mi hombro. Bien, bien, Rimuru. No creo haber visto sonreír a Hinata antes. Era un Yuki sonriente parado allí, vestido no con un traje elegante sino con un uniforme que parecía un traje escolar modificado. Estaba aquí para llevarme a nuestro punto de encuentro designado para el recorrido. Sí, nunca hubiera imaginado que estaría interesada en cuidar a los niños. Supuse que me diría que me callara y me largara. Oh, no sé nada de eso. Puede que no lo adivines, pero Hinata es bastante buena cuidando a la gente. Aunque es una sorpresa. Y se ve muy bien con ese vestido. Aparentemente, ella lo compró en la ciudad aquí. Se ve como una estudiante universitaria bonita y consciente de la moda, ¿eh? Así que eso era de Tempest. Pensé que estaba equivocado, pero supongo que no. En ese caso, Hinata debe estar cargada, porque déjame decirte que ese vestido no es barato. Estaba hecho de seda de polilla infernal, cómoda contra la piel y otorgando al usuario los efectos de cancelar temperatura. También ofrecía una defensa bastante decente, reduciendo el daño mejor que su armadura de cuero estándar de pantano. Pero era generosamente caro. Teníamos un suministro constante de tela de seda, pero todavía no era suficiente y cada pieza tenía que ser hecha a mano. Entre la escasez y la mano de obra involucrada, casi tuvimos que cobrar un ojo de la cara por ello. Era una boutique de compras para los nobles, no para la chica de la calle, y Hinata lo había comprado a primera vista ayer sin dudarlo. Si ya lo había hecho a la medida de su tamaño, entonces claramente el dinero no era un problema para ella. No es que me queje. Siempre es bueno tener un cliente que gasta gratis. Bueno, es una gran fiesta en este momento, así que tal vez ella esté aflojando un poco los hilos del bolso. Ella también estaba mirando alrededor de la ciudad muy emocionada ayer. ¿Ella estaba? Tal vez estaba aún más equivocado de lo que pensaba. Tenía muchas ganas de que llegara el Festival del Fundador, ¿no? Vaya. Y es por eso que me estaba echando a Luminous. Entonces ella realmente podría soltarse, ¿eh? ¿Qué estaba buscando ayer? Oh, solo comprobaba los puestos que tenías, supongo.
Me contó una y otra vez que tenías yakisoba y maíz tostado, por ejemplo. ¿Ella lo hizo? Em. Así que Hinata había estado recorriendo los terrenos del festival ayer. Ciertamente no estaba jugando, ¿verdad? Para ella, este evento era como una batalla en la que quería lanzarse en medio de ella, con el corazón y el alma. De hecho, teníamos todo tipo de puestos alineados en filas alrededor del Coliseo. La tienda de comida rápida, o lo que llamarías comida rápida, en mi mundo anterior, era parte de eso. Mi Hormeil había hecho todos los arreglos necesarios y teníamos todo el menú listo para hoy: hamburguesas, perritos calientes, papas fritas y una selección de jugos. Y eso estaba lejos de todo. Sí, había yakisoba y maíz, pero también kebabs de bacanado y otros favoritos locales. Incluso teníamos hielo raspado en oferta, aunque todavía era un poco temprano en cuanto a la temporada. Cuando llegue el verano, probablemente se convierta en un éxito de ventas. Me aseguré de que el hielo se raspara en tiras finas y diminutas para que se derritieran suavemente en la boca, y se vertieron gotas de jarabe dulce en cada tazón. Fue realmente un placer del Reino Supremo, y lo sé, porque lo probé yo mismo. De un paseo por allí y lo recibirán los aromas fragantes de la salsa de soya para cocinar y los sabores de frutas azucaradas. Mucha gente estaba trabajando duro para este día y se notaba. Usé comunicación del pensamiento para enviar imágenes de la comida que tenía en mente a todos los involucrados, y las hábiles manos de Suna y su personal hicieron realidad la mayoría de mis sugerencias. Luego, mi Hormeil resolvió toda la logística de los puestos de comida, y por alguna razón, Beldora estaba abriendo su propio restaurante de comida a la parrilla. Hinata, según Yuki, había revisado toda la escena ayer, decidiendo exactamente dónde quería visitar. ¡Guau! Oye, tal vez Hinata sea más fanática de la comida chatarra de lo que parece, ¿eh? Oye, únete al club, respondió. Aunque tienes razón. Es un poco sorprendente. Aprender este hecho inesperado sobre Hinata fue una grata sorpresa, creo. Por lo menos, ahora sabía que no tenía miedo de tirar mucho dinero por capricho, por lo que definitivamente sería una de nuestras clientas favoritas. Yo estaba un poco preocupado. Ojalá no sea un mal ejemplo para los niños. Así que me dirigí al salón de recepción con Benimaru y Yuki. Para cuando lo hicimos, Rigor ya estaba repasando el programa de hoy con el gran contingente de nobles disponible. Ah, señor Rimuru. Ese fue un excelente discurso el de antes. ¿Lo fue? Ver a Rigor tan feliz por eso me calentó. Supongo que no fue tan mal después de todo. Bien, bien. Le devolví la sonrisa a Rigor. Ahora, todos, permítanme guiarlos a nuestra primera atracción del día. Comenzó a alejarse, guiando al grupo a nuestra primera parada, un edificio justo al lado del salón de recepción. Esta era nuestra sala de conciertos, su interior remodelado a una velocidad vertiginosa, pero los resultados se veían mejor de lo que esperaba. Los asientos de alta calidad se alinearon en filas orientadas según nuestros cálculos acústicos. Cada uno de nuestros visitantes se sentó en sus sillas asignadas sin quejarse. Comparado con Japón, no pude evitar tener prejuicios contra el nivel de cultura de este mundo. Estoy seguro de que la gente del otro lado pensaría lo mismo de mí, pero independientemente, esos eran mis sentimientos. Había una escena artística robusta, y este mundo no perdió mucho frente a mi anterior en términos de pintura o música, pero eso se aplicaba solo a los rangos nobles. Le servía de diversión, algo en lo que derrochar dinero y tiempo. Cada vez que una ciudad se desarrollaba a un nivel lo suficientemente avanzado, los ángeles comenzaban a atacarla, y gracias a eso, las clases dominantes tendían a aislar y ocultar la investigación científica hasta cierto punto. El arte era de la misma manera, y en general, los patrocinadores de las artes veían ese trabajo como algo para encargar y disfrutar estrictamente por sí mismos. Personalmente, creo que la cultura es algo que se nutre de toda la sociedad. Hay genios al acecho en todo el mundo, y en una escena artística tan unida, ese genio no solo es difícil de desenterrar, sino que es probable que no se descubra en absoluto. El arte y la actividad creativa se pueden disfrutar solo cuando uno tiene espacio para ello en sus vidas.
Es casi demasiado extravagante esperar tanto de este mundo, pero no estaba dispuesto a rendirme. Quería buscar por todas partes ese genio oculto, y para lograrlo, necesitaba comenzar por difundir la cultura de mi propia nación. Este concierto de hoy fue nuestro primer paso. Muchos instrumentos musicales en este mundo se parecían a los que yo conocía. Incluso teníamos un piano, sorprendentemente, encontrado en la mansión de Clayman, por supuesto. Ese señor demonio estaba viviendo una vida estereotipada de nobleza, y descubrimos un gran alijo de instrumentos en una de las muchas habitaciones ornamentadas de su mansión. Había muchos entre las razas de monstruos con oído para la música. Había una tradición de festivales anuales, por ejemplo, con ritmos basados en flautas y tambores. Y gracias a prestar esos instrumentos a los más inclinados a la música entre mi gente, comenzamos a ver algunos prodigios en ciernes. Había dado algunos instrumentos de práctica a los interesados, enseñando los conceptos básicos de lectura de partituras. Hasta ahí llegaba mi propia experiencia, pero entonces mi buen amigo Rafael intervino. Entre los libros de texto de música que tenía en Japón y el conocimiento relacionado con instrumentos de la biblioteca en este mundo, Rafael pudo recopilar todos esos datos y juntarlos en un solo volumen. El tipo incluso pudo reconstruir el conocimiento que había olvidado hace mucho tiempo. No podría estar más agradecido. Después de eso, por supuesto, todo se reduciría a los propios esfuerzos de los monstruos. Es realmente cierto, si te gusta algo, lo haces mejor. Y en un instante, teníamos monstruos eligiendo los instrumentos de su elección y mejorándolos a pasos agigantados. También hice recrear algunas partituras de lo que recordaba de mi pasado. No tengo un tono perfecto ni nada, pero no le importó a Rafael, quien editó y arregló todo correctamente. Me preocuparía infringir los derechos de alguien, pero las organizaciones de derechos de autor y el concepto de derechos de autor, para el caso, no existían en este mundo. Si alguien se entera, esperemos que ponga la otra mejilla por el bien de nuestra expansión cultural. Los violines formaban nuestro inventario principal, acompañados de trompetas, timbales, etc. Encontrar un piano fue en sí mismo una sorpresa, pero ver a los monstruos tocarlo como si fuera la cosa más fácil del mundo fue algo conmovedor. Supongo que podrías debatir si un piano pertenece a una orquesta o no, pero no perdí el sueño con la pregunta. Si había demanda del piano como forma de expresión, no hay necesidad de negarlo. Personalmente, no tenía talento musical, así que dejé que los monstruos hicieran lo que quisieran. Los resultados habían sido garantizados personalmente por mi Ormail, y hoy los escucharía por primera vez. Emocionado, nervioso, esperé a que empezaran las cosas. Una vez que todos estuvieron en sus asientos, las luces comenzaron a atenuarse lentamente a medida que se levantaba el telón. Reveló un grupo de artistas, todos vestidos con la misma ropa formal, una mezcolanza de razas y especies, cada una con el instrumento de su vocación, algunos parecidos a los humanos, otros más cercanos a los animales, pero todos rebosantes de confianza y orgullo en sus instrumentos. Un mediano, aparentemente el director, avanzó hacia el frente del escenario, haciendo una profunda reverencia a la audiencia. Ese, creo, era el chico que había venido a quejarse una vez, llorando porque no había trabajo que pudiera hacer. No, dije, por supuesto que eso no es cierto, pero él era demasiado débil para el trabajo de construcción, no era bueno en matemáticas y trató de cultivar, pero no duró mucho. Luego se ofreció como voluntario para nuestras Fuerzas Armadas, pero tampoco era muy bueno en una pelea. Lo que pasaba con él era que era excelente para motivar a otras personas a actuar. Tenía un repertorio de canciones que cantaba para ayudar a la gente a juntarse y unirse. Creo que terminé recomendándolo a la banda militar, y ya que estaba, le di el nombre de Batón. Batón ahora levantó la cabeza, con el rostro coloreado de intensa pasión. Se volvió hacia el escenario, captando las miradas curiosas de la audiencia de clase alta. Era pequeño, pero su espalda parecía sobresalir desde mi punto de vista. Hubo una pausa. Siempre es muy afortunado cuando puedes encontrar lo que realmente se te da bien. La batuta del director se levantó y luego comenzó la música. Comenzó con una melodía suave y suave, pero luego se transformó y se volvió solemne y grave. Bajo la dirección de Batón,
Los músicos se movían en perfecta armonía. Cada uno de ellos había descubierto algo de lo que también podían estar orgullosos. La música que tocaron cautivó los corazones de los oyentes, haciéndolos preguntarse si este momento exacto fue el mejor de toda su vida. Era clásico, en términos de ser de tiempos antiguos, con el matiz de abarcar generaciones para ser reconocido como una obra maestra. Algunas piezas calmaron el corazón, algunos lo enviaron volando a grandes alturas, algunos despertaron tu coraje. Una obra maestra vino tras otra, creada por este pequeño grupo de genios. Este grupo, algunos de los cuales ni siquiera sabían leer y escribir, trabajaron muy duro para estudiar la música, y ahora los frutos de su trabajo resonaron maravillosamente en el salón. Nadie los descartaría como inútiles ahora, y si alguien lo hiciera, creo que los golpearía. Así de maravillosa fue su forma de tocar. Había ido a conciertos de música clásica tal vez 2 o 3 veces en Japón, pero estos chicos no los perdían en absoluto. No. Nunca esperé ver música a un nivel tan alto aquí. Yuki también cerró los ojos y escuchó. Estoy seguro de que era nostálgico para él. Casi quería empezar a presumirle, ¿ves? ¿Qué piensas de eso? Mientras pensaba en esto, el sonido llegó a su fin. Luego comenzó la siguiente pieza, una de mis canciones de apertura de anime favoritas. Me estás tomando el pelo. ¿Cambiaron de marcha del clásico al anime? Como si fuera la cosa más natural del mundo. Y eso fue seguido por una melodía pop. Los ojos de Yuki ya no estaban cerrados, estaban abiertos y me miraban fijamente. Detente, hombre. Yo no soy el culpable aquí. Después de todo, el tipo que leyó mis recuerdos para crear esa partitura fue. Comprendido. Mi selección priorizó aquellas piezas en los datos de la memoria de mi maestro, que le proporcionaron la mayor satisfacción psicológica. Rafael parecía demasiado orgulloso en esa respuesta. Pero no podía poner ninguna excusa. Iba tan bien, tan bien. Ahora el efecto parecía arruinado. Quiero decir, me gustaban estas canciones, sí, pero escucharlas tocadas con tanta grandeza solemne en una sala de conciertos no me parecía del todo correcto. Yuki, sin duda pensando lo mismo, comenzó a reírse un poco. Pero solo Yuki y yo nos sentimos perturbados por esto. Tenía sentido si lo pensabas, pero todos los demás en la audiencia estaban escuchando esta música por primera vez. No tendrían idea de dónde vino, y los arreglos musicales de Rafael fueron una combinación perfecta para la escena. No tendrían nada de qué sospechar. Y ya sea que estuvieran acostumbrados a los clásicos o no, me di cuenta de que estaban embelesados con toda esta nueva música que estaban experimentando. Las piezas orquestales dominaron la sala, y la multitud estaba perfectamente tranquila mientras se sentaban allí con toda su atención. La música de Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Wagner y otros genios anónimos encantó a la nobleza de este mundo. Tuve que llamar a este concierto un gran éxito. Cualquiera que haya asistido a esta actuación tuvo que admitirlo, incluso si son interpretados por monstruos, estos tonos, estas melodías eran pura belleza. Incluso las pistas de anime, en sus hábiles manos, se compararon favorablemente con los clásicos históricos, y la música pop atrapó tu corazón como se supone que debe hacerlo, el rock te aceleró como debe ser. Así, con el entusiasmo de la audiencia, se cerró la selección final. ¿Se acabó? El concierto duró solo 60 minutos, pero se sintió tan lleno, como si hubiera pasado una eternidad. Habíamos planeado terminar las cosas aquí. Mi Ormail me dijo que había organizado un set de 1 hora por la mañana y por la tarde. Gran parte de la audiencia no sabría mucho sobre música, por lo que optamos por conjuntos más cortos para mantener su atención, sin un intermedio. Este fue un experimento para todos nosotros, por lo que implementamos estas medidas para mantener el procedimiento lo más simple posible. Solo me informaron sobre esto, todos los detalles fueron elaborados por las personas frente a mí. Estaba orgulloso de ellos. De pie, estaba a punto de celebrar su éxito con todos los aplausos que pude reunir, cuando Batón hizo una reverencia y agitó su bastón de director. Al instante, toda la iluminación se apagó. La multitud comenzó a murmurar nerviosamente, pero duró solo un momento. Luego,
El centro de atención se centró en una sola figura en el escenario, una mujer conmovedoramente dulce con cabello rosa claro, Suna. Llevaba un vestido de fiesta sin mangas, rebosante de un encanto que no se veía a menudo en ella. Y había otra con ella, una belleza con el pelo morado, iluminada por otro foco. ¿Esa era Shion? No la reconocí al principio, con el vestido lencero que tenía puesto en lugar de su traje de negocios habitual. Shion se quedó allí como una visión fantástica, como si estuviera iluminada por la luna. Su vestido adquirió una sensación de transparencia dependiendo de la luz, revelando un lado más sexy que a menudo no se siente en ella. Realmente era una belleza digna, al menos hasta que abrió la boca, y esta presentación acentuó aún más esa belleza. Subieron al frente, en sus respectivos focos, e hicieron una profunda reverencia. Eso solo capturó su atención, como una fina obra de arte, pero en serio, ¿qué estaban a punto de hacer aquí? Odiaba pensarlo, pero... El foco se movió, y Suna se movió con él hacia el piano, uno que permaneció en su lugar, intacto, durante toda la actuación. Shion, mientras tanto, cogió un violín. Ya no había ninguna duda. Estaban a punto de tocar a dúo. Suna, tal vez podría imaginarme como pianista, pero ¿Shion en el violín? ¿Estábamos realmente a salvo, haciéndola tocar frente a una audiencia tan influyente? Recordé la variedad de desastres que había diseñado con su comida en el pasado. Si su habilidad musical coincidía con eso, podría significar la perdición para todos nosotros. O tal vez no. Quiero decir, no había forma de que Suna permitiera eso. Y Myormail también parecía tan confiado, ¿no? Prácticamente estaba arriesgando su vida en todo este evento, y dudé que dejaría que Shion lanzara una llave inglesa en las obras. Creamos en ellas. Cerré los ojos, todavía un poco cauteloso mientras esperaba la actuación. Comenzó con una melodía de piano lenta acompañada de una melodía de violín intensa y apasionada. Entonces, de repente, el tono cambió. En cierto modo, se sintió más como un duelo que como un dúo, pero la fuerza extrema detrás de la melodía de Shion parecía reflejar su propia disposición, y la forma de tocar el piano de Suna, al igual que la propia Suna, la envolvía suavemente. La intensidad y la suavidad se entremezclaron, acentuándose mutuamente en una impresionante armonía. Ah, esto estuvo bueno. Me ahogué en las olas de sonido profundamente expresivo, sacudido hasta el alma. Esto fue diferente. No era algo que pudieras lograr con medidas provisionales. Este fue el resultado de una disciplina innata. Tenía sentido, dadas las raíces de Suna como oráculo y el papel de Shion en su protección. La música es una parte indispensable de cualquier rito religioso, y tal vez por eso las melodías de Suna y Shion parecieron golpearme justo en el corazón. Silencio. El momento de ensueño había terminado, parecía una eternidad, pero no habían pasado ni 5 minutos. Cuando me desperté, traté de darles un estruendoso aplauso. Pero antes de que pudiera, escuché aplausos entrecortados que rompían el silencio. Maldito. Tenía la esperanza de ser el primero, pero me quitaron la alfombra debajo de mí. Me uní a los aplausos, estirando el cuello para ver a quién seguía. Sorprendentemente, era Luminous, disfrazada de sirvienta al servicio de los dos paladines presentes. Ella aplaudió con entusiasmo a los artistas, luciendo gloriosamente satisfecha. Traté de seguir el ritmo, y pronto, otros aplausos se superpusieron con los nuestros. La reacción fue cacofónica. El Mesia, la emperatriz celestial de Talión, Gazel, rey del reino de los enanos, toda la nobleza de las naciones occidentales, Milim y Freya. Incluso Midrai, un hombre del que no esperaría que fuera muy culto. Todos se pusieron de pie y enviaron sus aplausos. Esta tradición de aplaudir era la misma en este mundo, al parecer. No estaba seguro de si un otro mundo desaparecido hacía mucho tiempo lo había traído o si siempre había sido así. Sin embargo, lo que aprendí rápidamente fue que este mundo no tenía la costumbre de dar bises. Nota, bises, fragmento de una obra musical que se repite, cuando ya ha terminado formalmente el programa a petición del público que lo solicita. El arte público en sí mismo no era algo común, así que supongo que debería haber sido obvio.
Por lo tanto, asumí que habíamos terminado aquí, pero aparentemente no. La oscuridad cayó sobre el salón una vez más, antes de que todo el escenario se iluminara de nuevo y la orquesta, con el piano de Suna y el violín de Shion esta vez, tocaron una última canción para redondear las cosas. La música, y el arte en general, tiene una forma de derribar barreras. Al ver el desarrollo de este concierto, quise creer, por un momento, que hay cosas por ahí que todos en el mundo realmente pueden encontrar maravillosas. El concierto fue un éxito monstruoso. Era el único tema en boca de los visitantes cuando nos retiramos a la recepción para un almuerzo ligero. ¿No fue maravilloso? Ah, ¿qué puedo decir? Tenía los ojos cerrados, tomándolo de principio a fin. Yo también. ¿Y a quién le importa si era un hombre o un monstruo? Esas melodías todavía están en mis oídos. En efecto. La calidad es calidad. Eso es todo al respecto. Basado en mis escuchas, sonaba como un gran elogio. Y al menos un miembro de la multitud se acercaba a mí ahora. Ham. Señor Rimuru, me gustaría mucho escuchar esta actuación de nuevo. ¿Qué puedo hacer para obtener tal oportunidad, si pudiera? Tendremos el concierto regularmente durante los próximos 3 días, le dije, pero supongo que deberíamos considerar un horario de actuación más regular. Nuestro repertorio de canciones no era tan amplio todavía, pero estaba seguro de que crecería en el futuro. Además, tener más oportunidades de mostrarlo proporcionaría más motivación para la práctica. Esa fue una buena actuación, me susurró Luminous mientras pasábamos por el pasillo. Lo disfruté más de lo que esperaba. Todo un cumplido, pensé, no me pareció del tipo que ofrece elogios libremente. Probablemente debería considerar eso una recomendación de 5 estrellas. Sion fue ciertamente una sorpresa, le comenté a Benimaru. Estoy seguro de que lo estaba. Pero, bueno, a pesar de todas las apariencias, Sion siempre ha tenido un buen sentido del ritmo. Ciertamente, también parecía extraordinariamente compatible con ese instrumento de violín. Y Suna también. No sabía que podía tocar el piano, pero siempre disfrutó cantar. No me sorprende. Todo tenía sentido para él. Aparentemente sabía que eran buenas cantantes, y ahora que lo pienso, las recuerdo cantando una o dos melodías alegres mientras se ocupaban de sus asuntos. Me hizo darme cuenta, a pesar de mis intenciones, de que todavía no conocía muy bien a todo el mundo. Después del almuerzo, tuvimos nuestra presentación de ciencias programada para la tarde. Seguía Rigurd mientras guiaba a la multitud de nobles, todavía nerviosos por los eventos de la mañana. Pasamos por la sala de conciertos de antes, esta vez dirigiéndonos directamente al museo. Nuestro destino eran los archivos históricos del interior, por mucho que pareciera extraño que la nobleza estuviera allí. Gabil y Bester nos esperaban en la entrada. Al ser un exministro enano, Bester fue inmediatamente reconocible para algunos en la multitud, lo que provocó murmullos de sorpresa. El propio Bester no le prestó atención, mostrando una sonrisa mientras saludaba a la gira. Los dos nos guiaron al interior del edificio. Dentro de este estuche se encuentra la primera poción curativa que creó el señor Rimuru. Es una extracción completa de hierbas y pocute con todas las impurezas eliminadas. Cuenta con una pureza del 99%, y aunque no está al nivel de un elixir de resurrección, sus cualidades curativas son equivalentes a las de una poción completa. Escuché hablar a Bester mientras avanzábamos. Entonces me di cuenta de que habíamos cometido un error. Bester estaba ofreciendo una guía válida y completa, sí, pero para aquellos sin conocimientos científicos, debe haber sido increíblemente aburrido. Ya podía ver a algunas personas desconectándose de él, mirando al techo. Eso, y que habíamos programado todo mal. Si realizáramos la demostración técnica por la mañana, todos estarían despiertos, refrescados y tal vez más abiertos a esta visita guiada. No pensé que tendríamos tanta desconexión de todos modos. Pero gracias a la emoción de ese concierto matutino, todo este galimatías científico debe parecer una decepción. Además, piénsalo. Estábamos entreteniendo a gente de cortes reales y mansiones nobles.
Puede que les importen las cosas que producimos, pero con la mayoría de ellos, no podría importarles menos cómo se hicieron. Bester debe haberse dado cuenta de esto. Él se rió un poco. Ah, pero veo que los estoy atascando a todos con detalles innecesarios. Dirijamos nuestra atención a otra parte, entonces, y organicemos un experimento científico. Intercambió una mirada con Gabil, quien le devolvió la cabeza. En este experimento, buscaremos qué es la poción curativa, exactamente, tanto como podamos. Diluir esta poción completa al 20% de su fuerza crea una poción alta, que se usa para tratar lesiones graves. Diluya esto aún más y creará 20 dosis de pociones bajas. Eso debería mostrarte cuán efectiva puede ser una poción completa. Gabil alineó las botellas de las 3 pociones en una mesa. Si alguno de nosotros actualmente está lidiando con una lesión, dijo, podríamos probar la efectividad de cada poción, pero sería bárbaro lastimarnos por el bien de la experimentación. Por lo tanto, se nos ha ocurrido un experimento bastante interesante. Mientras hablaba, Bester trajo una espada rota. Entonces, ¿una poción arreglará esta espada?, preguntó Gabil. ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta a esa pregunta? Basura. Las hierbas hipocutes solo funcionan en seres vivos. La respuesta a gritos provino de un hombre vestido con ropaje de mago, quizás el hechicero de la corte de uno u otro reino. Descartó totalmente la idea, y parecía que tenía la inteligencia para respaldar esa respuesta. Gabil se rió y asintió. Sí, claro. Por lo menos, no hay forma de que esta poción baja o alta pueda ser efectiva contra una espada. Eso era obvio. No había mucha necesidad de organizar un experimento. ¿A qué se referían Gabil y Bester, para el caso, con esta pregunta? Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde se aplica esa regla? ¿Qué piensan todos ustedes? Más protestas de la multitud. Deben haber pensado que Gabil y Bester los estaban tratando como idiotas. Las cosas incluso se estaban poniendo un poco estridentes. Sé que esto no era lo que esperaban, pero, vaya, cálmate. Pero, ¿hasta dónde podrías aplicar pociones curativas, Bueno, trabajaron en personas, por supuesto, así como en animales, plantas y monstruos. Entonces, ¿dónde está el umbral, la frontera entre lo eficaz y lo ineficaz? Esto fue en realidad un poco fascinante. ¿Estar vivo o no es lo principal? Probablemente no. Fue la presencia de una conciencia lo que probablemente marcó la diferencia. Reporte. Las plantas también tienen conciencia. Una conciencia tiene sus raíces en el alma, una colección de partículas espirituales que forman magículas. Se cree que su presencia, o falta de ella, es la diferencia. Correcto. Las plantas tienen voluntades. Tal vez no sean completamente conscientes, pero tienen el deseo de seguir viviendo. Pero las espadas no tienen alma, y por lo tanto no tienen voluntad. Son solo cosas, así que obviamente. Pero espera. Algo acaba de ocurrírseme. ¿No dijo Kaijin que las espadas tienen voluntad propia? ¿De ningún modo? Jejeje. Me gustaría saberlo también. Y el deseo de saber proporciona la puerta de entrada a nuevos descubrimientos. En efecto. Y Crime, le ordené que no realizara este ridículo experimento al principio. Lo llamé tonto en mi mente, para el caso. Pero yo era el único tonto en la habitación. Estaba tan atado a las leyes del sentido común que olvidé mis impulsos originales como investigador. Bester sonrió cálidamente mientras rociaba un poco de poción completa sobre la espada rota. Entonces, solo un poco, pero lo suficiente para que todos pudieran ver, la espada reaccionó. Y aquí está la respuesta. Si bien no reconstruye completamente la espada, estamos viendo claramente los primeros signos de reparación aquí. Ridículo. No puedo creerlo. ¿La poción curativa podría usarse para esto? El grupo de turistas no pudo ocultar su asombro. Pude ver por qué. Iba en contra del sentido común, te resultaría difícil no sorprenderte, y eso me incluía a mí.
No tenía idea de que estaban realizando experimentos de los que ni siquiera yo podía anticipar los resultados. No me dieron ningún informe sobre esto, lo que solo aumentó la sorpresa. Por supuesto, solo verá estos efectos en armas y armaduras que maduraron más allá de cierto nivel. El arma debe estar hecha de magiacero, como mínimo, y no reaccionará a menos que su dueño la haya usado con regularidad. Entonces no tendría ningún efecto a menos que la espada tuviera una voluntad inculcada en ella. ¿Por qué? Le preguntó Gacel a Gabil con su voz baja y estentórea. Quería saber algo así. Es simple, mi señor. Me resultó difícil creer que las plantas y la vegetación que crecen en la naturaleza tienen voluntad propia, pero después de la experimentación, descubrimos que las pociones curativas funcionan perfectamente bien en ellas. Ahora que teníamos en marcha la fabricación en masa de poción completa, había una cantidad decente con la que trabajar. Por lo tanto, lo habían estado probando en todo tipo de cosas. Ciertamente, el deseo de aprender fue el primer paso hacia nuevos descubrimientos. Recordé los experimentos que hicimos en la clase de ciencias de la escuela primaria, desafiándonos a nosotros mismos a hacer cosas que al principio parecían inútiles. Gabil tenía ese mismo espíritu, lo primero es probarlo. Así que funcionó en las plantas, restaurando la corteza dañada de los árboles y produciendo nuevos brotes a partir de ramas rotas. Entonces recordé la existencia de las dríadas, dijo Gabil. La vegetación puede tener solo una conciencia débil al principio, pero durante muchos meses y años de vida, pueden evolucionar hasta convertirse en poderosos monstruos, ¿no es así? Pero como pensé, esto solo puede suceder bajo ciertas condiciones. Alrededor de la mitad de la audiencia estaba muy interesada en esta explicación. Esperaría que los más ingeniosos estuvieran fascinados. Sí. Este era el tipo de investigación que normalmente querría mantener confidencial, después de todo. ¿Debo dejar que Gabil siga adelante? El pensamiento, tan mezquino como se sentía, cruzó mi mente, pero lo deseché rápidamente mientras escuchaba. Las únicas cosas que reaccionan a la poción curativa son aquellas que ya están entrelazadas con magículas. Las cosas que no tienen magículas en absoluto no muestran ninguna reacción en nuestras pruebas. Lo que esto significa es que las magículas albergan la conciencia misma, al menos, las dos están profundamente relacionadas. Sí. Y cuando señor Gabil presentó estos datos, también me llevó a reconsiderar mis pensamientos. Pronto, una pregunta surgió en mi mente: ¿qué son las magículas? Magículas era una de las sustancias únicas de este mundo, esparcidas libremente por la atmósfera como el oxígeno. Eran el motor de todo tipo de fuerzas misteriosas, y hasta cierto punto, la gente podía usarlas para cumplir sus órdenes. Entonces tenemos una muestra de cierta planta aquí. Y en esta otra habitación, puedo mostrarles una imagen ampliada de ella. Seguimos a Bester a otra habitación, una cámara grande y espaciosa con sillas alineadas en filas, algo así como una sala de conferencias universitaria equipada con equipo audiovisual. Tenía un proyector, todavía en fase de prueba, y había una sábana blanca extendida en la pared a modo de pantalla. Gacel observó con curiosidad el proyector, pero permaneció cortésmente callado al respecto, dándose cuenta de que ahora no era el momento. Ese es Gacel para ti, lo suficientemente maduro como para elegir el momento y el lugar adecuados. Una vez que todos estuvieron sentados, Gabil encendió el proyector, un dispositivo con inscripciones mágicas basadas en luz que le permite proyectar imágenes en color en la pantalla. Las luces de la cámara se atenuaron cuando apareció la imagen, sorprendiendo a algunos en la audiencia. Echen un vistazo a esta imagen, dijo Bester, ignorando la charla. Muestra la estructura de la muestra de planta que vieron antes. Y esta es la estructura de un poco de hierba, del tipo que ves crecer en cualquier lugar. Colocó las imágenes ampliadas una al lado de la otra. No entendí por qué Bester estaba actuando tan altivo aquí, cierta planta, y así sucesivamente. ¿Cuál es su objetivo? ¿No son lo mismo? No veo ninguna diferencia. No, yo tampoco. ¿Acaso no son iguales? Las voces de la multitud fueron recibidas con amplio acuerdo. Algunos de ellos no estaban tan seguros. Esa parte es diferente. No, esa parte es. Pero dudaba que alguno de ellos estuviera en lo correcto.
Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Ahora, ampliemos esto aún más. ¿Qué opinan? Se ven iguales, ¿no? Bester y Gabil mostraron sonrisas malvadas y luego revelaron el truco. La planta de la primera foto es yerba hipocute. La segunda es una hierba simple que recogimos de un césped en la ciudad. ¿Les parecen iguales? La pregunta de Bester hizo que algunas personas de la audiencia comenzaran a comprender. Lo que vieron los desconcertó. Rápidamente, hablaron. No son lo mismo. La diferencia es clara si miras más de cerca. Eso es cruel por su parte, Sir Bester. ¿Cómo podemos notar la diferencia solo con esas imágenes? Hipocute era una hierba rara. Había cenado bastante en la cueva en la que Beldora estaba sellada. Es el ingrediente central de la poción curativa. La mayoría asumiría que tiene una estructura muy diferente a la del césped que pisas todos los días. Pero algunas personas, incluido yo mismo, encontramos la pregunta de Bester muy inquietante. Gazelle fue uno de ellos, pude ver la sangre salir de su rostro. Estábamos demostrando que tanto el hipocute como el pasto regular estaban estructurados de la misma manera, prueba de que, en esencia, eran lo mismo. Planteó la pregunta de qué, exactamente, constituía una hierba rara, que, a su vez, tenía el potencial de anular el sentido común. Bester levantó los brazos en alto, esa sonrisa siniestra todavía en su rostro. Silencio. Silencio, por favor. Él y Gabil esperaron a que las cosas se calmaran. Cuando lo hicieron, colocó una serie de imágenes en el proyector. Exprimir el extracto de hipocute y combinar sus magículas crea una poción curativa. El nivel de este proceso de fusión, como todos saben, depende de las propiedades del extracto producido, y aunque no podemos entrar en detalles, hemos refinado con éxito este proceso de extracción a un nivel de pureza del 99%. Así es como se hace una poción completa. A través de una variedad de imágenes, sin dejar de ocultar la tecnología central, Bester explicó el proceso de elaboración de la poción. Ahora pasamos a las hojas de hipocute. Moler estas hojas y combinar sus magículas produce un ungüento que puede cerrar heridas, aunque el efecto no es dramático. Esto tiene sentido, ya que estas hojas molidas son simplemente los restos del proceso de extracción. La imagen de una hoja llenó la pantalla. Se mostró que la hoja se molía y luego se mezclaba con el extracto anterior para crear un ungüento, el proceso básico detrás de esto. Nada antinatural. No entendía dónde iba Bester con eso. Ahora, todos, miren esta imagen. Por un lado, tenías hojas de hierbas hipocute cultivadas en nuestra cueva, en el otro había hierba normal. Se veían totalmente diferentes. No había forma de que tuvieran la misma estructura orgánica, pero a medida que pasaban las imágenes, los cambios comenzaron a ocurrir en el lado hipocute. ¿Lo ven? Solo llegué a darme cuenta por pura coincidencia. El señor Rimuru me ha ordenado que trabaje en nuestro proyecto de cultivo de hipocute, pero un día me interesé por las hojas coladas de nuestro proceso de extracción. Hacer ungüento con él está muy bien, pero debe mantenerse en condiciones exigentes o pierde rápidamente su efecto. Además, en comparación con el extracto líquido que se usa para hacer pociones, su efecto es extremadamente débil. No lo pensé mucho, ya que teníamos otros usos para el extracto, pero si lo piensas, ¿realmente necesitamos este ungüento? Entonces, como dije, comencé a mirar las hojas coladas. Y entonces Gabil se dio cuenta de que la forma de estas hojas post-extracción, ahora libres de magículas, era diferente del hipocute que crecía actualmente en la cueva. Sorprendido, Gabil decidió tomar registros más detallados, lo que dio como resultado las imágenes que nos estaba mostrando ahora. Entonces, al final de todo esto, descubrimos que, técnicamente hablando, no existe tal cosa como una planta hipocute. Las plantas que llamamos hipocutes son en realidad mutaciones. Sí, exclamó un emocionado Bester. Y no es que el hipocute crezca en áreas ricas en magia, es la concentración de magia en sí misma lo que causa esta mutación y crea hipocute a partir de hierba simple. Podía ver por qué estaba emocionado. Todos los que lo escucharon inmediatamente comenzaron a hablar.
ese es un gran descubrimiento. Sí, señor Bester, este no es el tipo de cosas que se anuncian en un lugar como este. Podría haber habido alguna ocasión más apropiada. Debe ponerse en contacto con una sociedad científica o similar de inmediato, y seguir el procedimiento de anuncio adecuado. Era un caos dentro de la habitación. Incluso aquellos que antes no mostraban mucho interés no podían permanecer en silencio ahora, y los miembros de la audiencia que habían estado prestando atención desde el principio estaban aún más asombrados. Fue más allá de lo que habían imaginado, y el comentario de «no es el tipo de cosa para anunciar» simbolizó cuánto molestó a la multitud. Gazelle también tenía los ojos bien abiertos, e incluso el Messia y Heral estaban discutiendo asuntos entre ellos. Yo también estaba sorprendido. Nunca lo había pensado mucho antes, pero por la forma en que lo expresaron, tenía sentido. Era bastante obvio, de hecho. Dudaba que Beldora hubiera sido encerrado en una cueva llena de hierbas y pocute. Si eso fue el resultado de una mutación, o la evolución de una planta, eso fue más convincente. Y una vez que se extrajeron todas las magículas de esta planta durante el procesamiento, su forma volvió a la hierba vieja y simple que alguna vez fue. Las muestras secas y filtradas proyectadas en la pantalla hicieron evidente que compartían la misma estructura orgánica que la hierba normal. En cuyo caso, no es de extrañar que Gavil pensara que las pociones podían curar espadas. El metal podía mutar en mineral de magiacero, al igual que la hierba mutaba en hipocute, y era ese mineral el que se procesaba para fabricar armas de magiacero. Ponga las piezas juntas, y cualquiera se preguntará si la poción curativa también podría funcionar en magiacero. El resultado, el experimento que vimos antes. Mi pregunta original, continuó Bester, sobre la naturaleza exacta de magículas sigue sin respuesta. Los monstruos y los magins están expuestos a los efectos de estas magículas, eso es evidente. Pero, ¿qué pasa con los demi-humanos? Si les quitaras todas las magículas de su cuerpo, ¿volverían a ser humanos? Tengo un sinfín de preguntas en este sentido, pero investigarlas podría resultar diabólicamente difícil. A pesar de esto, tenemos la intención de continuar nuestra investigación. Y en esta tierra, donde se reúnen algunas de las mentes más brillantes del mundo, prometemos seguir buscando respuestas, y con eso, cerramos nuestra presentación científica. A todos los que vinieron a asistir. Muchísimas gracias. Gavil y Bester se inclinaron y hablaron en perfecta sincronía. Deben haber elaborado la presentación con bastante detalle. No creo que esta fuera la primera vez que repasaban esta conferencia. El contenido, sin embargo, fue excelente. Se lo había dejado todo a ellos, pero realmente llamó su atención, y lo que es más, corrió la voz sobre grandes descubrimientos mientras mantenía en secreto todas las partes clave. Lo más importante de todo, no teníamos que preocuparnos de que nadie copiara nuestra tecnología con lo que revelamos. Cambiar la naturaleza de las plantas con magículas fue un gran descubrimiento, pero no fue algo que otras naciones pudieran replicar fácilmente. Podrían experimentar con ello, pero no les permitiría producir hipocute en masa ni nada. Nuestra posición de superioridad se mantuvo firme y nuestra investigación continuó. Como dijo Gavil, grandes mentes se estaban reuniendo aquí y pronto tendríamos más. En una tierra tan bendecida con magículas como esta, podríamos hacer toda la experimentación que quisiéramos. En general, esta presentación científica fue un gran impacto para los asistentes. Tras una mañana dedicada a disfrutar de buena música, esta tarde estimuló sus curiosidades intelectuales. Dejaría que la audiencia decidiera cuál fue más enriquecedor, pero dado el interés que generaron ambos eventos, definitivamente los calificaría como un éxito. Gran parte de la audiencia parecía aburrida al principio. Me preocupaba que deberíamos haber cambiado el orden, en retrospectiva, pero parecía que me preocupaba por nada. De hecho, tal vez este era el orden correcto después de todo. Ciertamente cumplimos con nuestro objetivo principal de hacer que los motores y agitadores de la audiencia se interesaran en nosotros. Internamente resolví elogiar a Gavil y Bester la próxima vez que tuviera la oportunidad. Después de la presentación vino un tiempo de actividad libre. Algunos de nuestros VIP se relajaban en nuestro salón, mientras que otros examinaban de incógnito nuestros puestos de comida.
Algunos disfrutarían del baño de aguas termales y otros disfrutarían visitando nuestras instalaciones de entretenimiento. Cada uno de ellos tenía su propia guía, por lo que eran libres de perseguir sus propios intereses. Todos estaban entusiasmados con el concierto y la presentación científica. También, según los informes, elogiaron a todas las personas con las que hablaron en la ciudad. Mientras los observaba disfrutar del festival, vi que Arnaud y Bachus se acercaban a mí con expresión preocupada. «Tenemos que hablar», me susurró Arnaud. Parecía algo importante, así que traje a Benimaru y Shion y los guié a una habitación en el salón de recepción. Allí vimos a Luminous. Sospeché que lo haríamos, dado lo agitados que parecían los paladines, y tenía razón. Estaba en su vestido de mucama, sentada con las piernas cruzadas. La yuxtaposición de su piel pálida y los ligueros negros y las medias era, francamente, candente. Arnaud y Bachus estaban de pie detrás de ella. Verlo sirviendo a esta doncella era una inversión de papeles surrealista, pero en realidad le quedaba bien. El aura poderosa de Luminous en el trabajo, me imagino. Ahora, comenzó antes de que pudiera hablar o incluso sentarme, tenemos un tratado de no agresión en vigor, pero eso no será suficiente. Siempre supe que era impaciente, pero no tan impaciente. Exasperado, me acerqué a una silla. Algo me dijo que no iba a ser invitado a un asiento. No es suficiente. ¿Cómo? ¿Y cómo podría? Le falta interacción. Si no podemos hacer contacto entre nosotros, ¿cómo podremos interactuar alguna vez? No veo por qué no podemos. Organicé la situación en mi mente mientras pensaba en lo que se refería a Luminous. Como ella dijo, hubo un pacto de no agresión entre el Sacro Imperio de Lubelius y Tempest. La Santa Iglesia Occidental era parte de Lubelius, lo que también ayudó a impulsar nuestra posición con las naciones occidentales. Realmente lo aprecié, pero en términos de interacción, ella tenía razón. Prácticamente no teníamos relaciones diplomáticas. Estábamos demasiado distantes físicamente el uno del otro. No había comercio a nivel nacional. Cualquier circulación de bienes se dejaba a los principios del mercado, con cualquier comerciante o nación que quisiera involucrarse. Sin embargo, no estábamos completamente aislados del comercio. De hecho, le había pedido a mi Ormail que enviara algunos vendedores ambulantes en su dirección. ¿Por qué esperar a Lubelius cuando podemos actuar nosotros mismos? Estábamos realizando una investigación de mercado básica, y ya había recibido un informe de productos y bienes en los que se especializaba el Sacro Imperio. Ese informe me decía que Lubelius era un gigante agrícola, que producía grandes cantidades de cultivos, principalmente trigo, y exportaba gran parte a las naciones occidentales. Miré una muestra y era de muy alta calidad, sabrosa también. Tenía la esperanza de importar algunos, de hecho, pero como se mencionó, la distancia involucrada lo hizo difícil. Antes de que empezáramos a hablar de un comercio más formal, quería que se tratara ese problema primero. Así que ahí es donde estábamos ahora. Quería profundizar nuestras relaciones en el futuro, pero si me preguntas qué se puede hacer en este momento, no podría darte nada. Tú, idiota desconsiderado. ¿O estás jugando conmigo? No, no, en absoluto. Luminous le dio a mi respuesta apresurada un suspiro irritado. Cuando digo interacción, me refiero a interacción cultural. Francamente, lo subestimé a todos ustedes. Las personas bajo nuestra protección en Lubelius carecen de mucho talento artístico. Mientras tanto, aunque esperaba poco, tu presentación musical anterior fue impresionante. He reconsiderado mis puntos de vista sobre ti hoy. Vaya. Montones de elogios. Tuvo algunas palabras amables para mí cuando nos cruzamos antes, pero supongo que realmente le gustó el concierto. Eso, y ahora la entendía. La actuación musical de hoy finalmente la hizo reconocer nuestros talentos. Imaginé que Luminous tenía algún tipo de banda musical, y presumiblemente estaba hablando de un intercambio internacional con sus miembros, para ayudarnos a mejorar a ambos. Hay algunos entre los vampiros que tienen inclinaciones artísticas. Continúan con la herencia de nuestra música antigua mientras trabajan en nuevos esfuerzos creativos, pero últimamente se han estancado. Creo que algunos aportes de los creadores visitantes de su reino serían un buen catalizador.
lo tenía justo en la marca. Y realmente, aprecié la solicitud. Una experiencia como esta siempre enriquece el corazón y la mente. Y si quieres mejorar tu actividad cultural, la interacción con otras personas era la mejor inspiración de la que te podías alimentar. Me gusta esa idea. No podríamos pedir nada mejor. No tenía ninguna razón para rechazarla, así que acepté de inmediato. Mirando nuestras relaciones futuras, además, estaba destinado a tener un impacto más positivo que malo. Muy bien. Me aseguraré de que las cosas procedan de esa manera. Ella me dio un asentimiento de satisfacción. Justo cuando lo hizo, un sirviente anciano colocó un poco de té frente a nosotros. Gunther, creo que su nombre, era tan fuerte como Louis Valentín, pero también un sirviente talentoso. Diablo era igual, ahora que lo pienso. ¿Quién sabía que los mayordomos eran máquinas de lucha tan delgadas y malas en este mundo? Y ahora otros sirvientes traían bebidas a Benimaru y Shion detrás de mí. No se retrasaron, fue solo que la impaciente Luminous me convocó tan rápido que no pudieron seguir el ritmo. Luminous les dio un frío asentimiento, una señal de una estricta relación amo-sirviente, pensé. Pero, ¿no es genial? Ahora también podrás disfrutar de esa música, pronto. Sonaba pomposo mientras hablaba con sus asistentes. Pero no lo tomaron así, diciendo, muchas gracias y espero con ansias, en cambio. Parecían lo suficientemente felices para mí, por lo que definitivamente lo decían en serio. Su actitud hacia Luminous se basaba, al parecer, en el respeto, no en el miedo. Lo encontré extraño al principio, y luego miré más de cerca y me di cuenta de que todos eran vampiros. Sus auras estaban completamente apagadas, sus poderes restringidos hasta el punto de que eran imperceptibles de la gente normal. Eran vampiros de alto nivel, imaginé, dado lo cerca que estaban de Luminous. Solo unos pocos de ellos aquí podrían derrocar fácilmente a toda una nación, estoy seguro, y aquí estaban sirviéndonos el té. El mundo puede ser un lugar irracional a veces. Ahora, Gunther, lleva a cabo los detalles necesarios cuando regresemos a Jardín de la Noche. Sí, mi señora. Luminous asintió y tomó un elegante y silencioso sorbo de té, una hermosa demostración de modales, una que le gustaría enseñar a una debutante. Ah, sí, dijo alegremente mientras la miraba embelesada, esa presentación científica también fue muy interesante. Diseccionar los efectos de magículas es una idea fascinante. Hay personas en mi personal con un interés bastante extraño en la investigación. Estaba pensando que podríamos enviarlos aquí, pero, ¿te importaría eso? Pedí algunos detalles más. Tal como ella lo expresó, todavía había poca civilización culta entre los humanos que vivían en la superficie de Lubelius, pero el continente subterráneo contaba con un nivel de tecnología bastante decente. Vaya, eso es sorprendente. Pensé que no serías tan reservado con todo eso. No me gusta causarme problemas. Si fuéramos demasiado llamativos, temíamos que ese maldito lagarto nos encontrara, recuerda. Tampoco quiero que los ángeles interfieran con nosotros. Es por eso que he hecho que todas nuestras principales investigaciones se trasladen bajo tierra, hasta que podamos erradicarlas por completo. Parecía orgullosa de sí misma. Por la forma en que lo enmarcó, Luminous era el gobernante político más poderoso entre todos los señores demonio. Era una vampira, tan esencialmente inmortal, con una vida que trascendía incluso la de los elfos. Los más poderosos de su especie ni siquiera necesitaban comer, capaces de mantenerse a sí mismos a través de pequeñas dosis de energía vital de los seres humanos. No había duda del hecho de que los vampiros se sentaban en la parte superior de la cadena alimenticia. Pero incluso ellos tenían sus deficiencias. Los vampiros fueron llamados gobernantes de la noche, por una buena razón. Podían ejercer poderes incalculables en la oscuridad, pero la exposición a la luz del sol los borró del planeta. Era una gran debilidad, pero incluso con ella, seguían siendo increíblemente peligrosos. Pero, de nuevo, los más poderosos de esta raza avanzada, algunos de las clases nobles bajo Luminous, aparentemente podrían superar esta debilidad contra el sol. Estos fueron llamados vencedores y prácticamente podían andar durante el día y hacer lo que quisieran.
había muy pocos de ellos, lo cual era bueno, ya que un vampiro sin debilidades sería una pesadilla para la humanidad. Definitivamente una amenaza de nivel calamidad, si no tanto como lo hizo Gunther. Los siervos aquí también fueron vencedores. Sirvieron a Luminous como una especie de pasatiempo, al parecer, con, por supuesto, un fuerte matiz de ser sus guardaespaldas. Ser un vencedor significaba no tener puntos débiles y por lo tanto mucho tiempo libre en tus manos. Por eso muchos de ellos disfrutaban haciendo cosas variadas para divertirse. De hecho, fabricarían todo tipo de chatarra, con la esperanza de ganarse el afecto de Luminous. Para ser honesta, me dijo, es terriblemente irritante. Les he ordenado que desarrollen algo más útil, pero supongo que están demasiado obsesionados con sus propias ideas. No han hecho ningún progreso en absoluto. Me encantaría que los acogieras y les diera un poco de educación. ¿Qué? No me importaría eso, pero, por supuesto, tendría dudas sobre todo el asunto a menos que pudiera conocer a los candidatos de Luminous. Ser un vencedor significaba disfrutar de la vida en la clase dominante. Alguien como ellos que viajaba a Tempest para estudiar podía generar problemas que no tenía forma de predecir de antemano. Luminous, quizás viendo mi indecisión, hizo otra oferta. No te estoy pidiendo que trabajes gratis, por supuesto. Tal vez podría ofrecerte una habilidad. ¿Una habilidad? Sí. Las habilidades secretas de la fe y el favor. ¿Qué es eso? Suena genial. O al menos más genial que el tipo de habilidades que se me ocurrieron, cómo volver a aprender a emborracharme. ¿Qué son esas? Oh, es bastante simple. Ella me dio una sonrisa maligna y complaciente. Permite que aquellos que te son fieles aprovechen algunos de tus poderes. Vaya, eso suena peligroso. Si ella me enseñó esto con toda esta gente. Reporte. Luminous ha utilizado ruptura absoluta para aislar su ubicación. Rafael lo señaló claramente, interrumpiéndome antes de que pudiera ponerme nervioso. Ah, eso explicaría por qué no podía escuchar a nadie más que a nosotros mismos en este momento. Ella realmente era un pilar entre los señores demonios más fuertes. Las habilidades desencadenantes simplemente le resultaron naturales. ¿Así que me enseñarás esto a cambio de permitir que tus estudiantes vengan a vivir aquí por un tiempo? ¿Estoy entendiendo eso bien? Lo haces. Me encantaría tener un intercambio cultural solo con nuestros músicos. En cierto modo, esta es mi muestra de agradecimiento hacia ti. Ella no parecía estar mintiendo. Bien. Aceptaré tu oferta. Jejeje. Entonces tenemos un trato. Lo hicimos. Ella haría que sus músicos se entrenaran aquí, y yo tendría mis habilidades secretas de fe y favor. En pocas palabras, estas habilidades eran los principios detrás de toda la magia sagrada. Me involucró usando mi nombre como un recipiente para lanzar hechizos. Inata y los paladines, por ejemplo, podían ejercer magia sagrada usando el nombre de Luminous como recipiente, tomando prestado un poco de su poder con cada uso. Si pudiera aprender el truco detrás de esto, más personas debajo de mí podrían obtener acceso a la magia sagrada. Sorprendente, parecía que estaba sacando mucho provecho del trato. Luminous siendo Luminous, por supuesto, sabía que ella había calculado todo esto. Eso suena genial para mí, pero ¿estás segura de esto? Oh, no me importa. Es probable que descubras la verdad por ti mismo dentro de unos años de todos modos. Es mejor aprovechar la información mientras aún es valiosa, ¿no es así? Ah, pensé. Bien. Y a juzgar por el doloroso silencio de Rafael, no habrían sido ni siquiera unos años. Estábamos investigando la naturaleza de magículas, y después de la batalla de Inata, ya sabíamos la existencia de partículas espirituales. Póngalos juntos, y la verdad nos habría llegado de forma natural. Bueno, no a mí sino a Rafael, ciertamente. Y Luminous, al ver esto, simplemente lo ofreció mientras aún podía extraer algo de mí por ello. Bueno, aún así, te lo agradezco, Luminous. Mientras cumplas con tu parte del trato, todo está bien.
Intentar negociar con Luminous seguía siendo una tarea demasiado pesada para mí. Esta vez no me dolió, pero tendría que pensar las cosas con más cuidado de ahora en adelante. Reflexioné sobre esto mientras le daba la mano. Por lo tanto, nuestra orquesta en ciernes viajaría a Jardín de la Noche en breve, mientras que los nobles, vencedores, al servicio de Luminous vendrían aquí con fines de investigación. Una vez que Luminous desactivó ruptura absoluta, nos relajamos un poco, como si nada hubiera pasado. Me relajé y disfruté de mi té, escuchando mientras Luminous me daba su reseña del concierto de la mañana. Parecía que estaba más entusiasmada con los intercambios de tipo musical y no científico. La mayoría de sus preguntas involucraban a nuestra orquesta y cuando podíamos hacérselas llegar. Luego, al final. Por cierto, Rimuru, había algunas personas bastante desagradables entre los dignatarios que invitaste. ¿Estabas al tanto de ellos? Ella actuó casual sobre esto, su tono no cambió. Me pregunté a qué se refería por un momento, pero tenía que ser su forma de advertirme sobre algo. Supongo que no fue mi imaginación después de todo. Ah, sí, ese par. Em. Si no eludes tu deber y mantienes tu ingenio con ellos, entonces muy bien. Pero espero que se esfuerce por no denigrar el buen nombre de Octagrama. Esa fue su manera de señalar el final de nuestra conversación. Asentí con la cabeza y me despedí. Después de que terminó mi conversación espontánea con Luminous, llegó la hora de cenar. Por alguna razón, Yuki, Hinata y yo fuimos asignados a la misma mesa. Eran todos sonrisas entre ellos, ocupados discutiendo los eventos del día y virtualmente babeando por toda la comida que trajeron. Apenas podía esperar para profundizar mientras escuchaba sus reflexiones. Había dos opciones disponibles para los cursos de la tarde, japonés y occidental. Hinata eligió japonés, mientras que Yuki y yo elegimos occidental. Te digo, comenzó Yuki, esa fue una actuación realmente increíble. Realmente deberías haberla visto, Hinata. Los puestos de comida estarán abiertos más tarde, ¿sabes? No me digas qué hacer. Logré lo que me propuse hoy. ¿Cuál es el problema? Además, el takoyaki estaba tan bueno, y... Su voz se redujo a un susurro y comenzó a poner excusas. Pero en realidad, sin embargo, ¿ustedes fueron con, inserte nombre de un opening de anime aquí? Nota, en la novela ligera en inglés dice alias, pero en la novela japonesa solo tiene una línea por nombre. Aparté los ojos de Hinata, fingiendo no tener idea de lo que estaba hablando. Pero no, lo digo en serio, realmente vale la pena escucharlo. Quiero decir, ya me gustaba bastante esa canción, pero escucharla arreglada para una orquesta simplemente me dejó boquiabierto. Buena esa, Yuki. Su elogio desenfrenado por Batón y compañía había logrado desviar la atención de Hinata. Está bien, dijo ella, sin sonar tan molesta. Si estás hablando tanto de eso, llevaré a los niños allí mañana. Hinata, por su parte, pareció aprovechar al máximo el día de hoy, tirando su dinero de un lado a otro del festival, para mi agradecimiento. Ropa, armas, armaduras, artículos mágicos, lo compró todo, y también a precios de festival marcados. También recorría los puestos de comida de un lado a otro, y sinceramente, creo que se llevó a los niños solo como una excusa para atiborrarse. Sin embargo, la amaban, al parecer, así que no podía quejarme en absoluto, especialmente porque ella ya se había ofrecido como voluntaria para cuidarlos al día siguiente. Personalmente, estoy más interesada en esa investigación sobre magículas, continuó Hinata, bajando la voz nuevamente. Las pociones curativas realmente no funcionan conmigo, ya sabes, porque mi cuerpo descompone las magículas, y de hecho, hay algunas magias curativas que funcionan conmigo y otras que no. Aparentemente, había investigado un poco por su cuenta, para ver si había alguna poción que funcionara con ella. Tener la capacidad de anular la magia aplicada a ella sonaba bien en el papel, pero cuanto más lo pensabas, más inconvenientes creaba. Sí, ya sabes, no he pensado en eso, ¿eh? Yo también estoy afectado por magículas, supongo, así que... Cuando saltas entre mundos, absorbes una gran cantidad de energía.
A veces, estas se manifiestan como habilidades, y a veces, no resultan en nada, como contigo, Yuki. Pero tienes razón, todavía te afectan. No has crecido en absoluto, por un lado. Vaya, vaya, no lo digas de esa manera. No he crecido, no, pero he hecho mucho en mis años aquí, ¿sabes? Lo sé, lo sé. No tienes que preocuparte cada vez que lo menciono. Solo te estoy molestando. Tal vez Hinata solo se estaba metiendo con él, pero con esos imponentes ojos suyos. Cuando decía cosas así con su mirada afilada y su rostro sin alegría, realmente no sonaba como una broma. Bien. Pero sabes, Rimuru, estoy fascinado por las direcciones en las que estás tomando tu investigación aquí. Aprecié el cumplido, pero Yuki realmente estaba pensando demasiado en mí. No, no, en realidad todo eso fue obra de Gabil y Bester. Solo me enteré al mismo tiempo que todos ustedes lo hicieron. Oh. ¿No les ordenaste que hicieran esa investigación?, preguntó Hinata. ¿Y dejaste que lo anunciaran a los VIP de todo el mundo sin siquiera saber de qué se trataba? Ambos me dieron miradas incrédulas. Esta sopa es buena, aventuré, huyendo de la realidad mientras buscaba una excusa. Pero miren, ¿qué podía hacer? Quiero que sean independientes. Al no tener otras ideas, traté de ser más contundente en mi enfoque. No funcionó. Ellos solo me miraron. Está bien, como que me arrepiento de eso. Estaba muy ocupado, pero tal vez debería haber escuchado al menos lo que era primero. Demasiado tarde ahora, por supuesto. Hombre, Rimuru. ¿Seguro que eres algo, lo sabías? Honestamente. A veces, pienso seriamente que es un pez gordo. A veces. Eso no sonó como un elogio para mí, pero bueno. Incluso yo tuve que admitir que fue una especie de desliz. El contenido de la presentación fue excelente, pero me puse un poco nervioso en medio de ella y Gazelle también me reprendió al respecto. Ya quería tener más cuidado la próxima vez. Sin embargo, no pensé que Yuki y Hinata también me iban a molestar por eso. Afortunadamente para mí, la conversación volvió a convertirse en una pequeña charla mientras continuaba la cena. Así, el primer día del Festival del Fundador se cerró con críticas en gran parte excelentes. Realmente me pareció un buen comienzo, y no tenía ninguna duda de que terminaría con un gran éxito, sin saber, por supuesto, que pronto aprendería lo ingenuo que era. Fin del capítulo 2.